El domingo anterior estuvimos analizando en Efesios capítulo 5 los versículos 23 y 24 y estudiábamos las razones por las cuales las esposas deben sujetarse a sus esposos. En esos versículos notábamos que esos dos textos o tres textos enseñan, dos textos prácticamente enseñan algunas razones por las cuales las esposas deben someterse a los esposos. Y veíamos, por ejemplo, que una de ellas es porque la Escritura enseña ahí, versículo 23, que el esposo es cabeza de la mujer. Y todo esto lo analizábamos en lo que enseña Dios a través del orden creado. También notábamos que ellas se deben someter a sus esposos porque Cristo es cabeza de la iglesia, y finalmente, porque la iglesia se sujeta a Cristo, ellas también se sujetan a sus esposos. Es importante recordar que Pablo está rompiendo con el esquema del contexto de su época. Pablo está en contra de lo que era la cultura grecorromana. Las mujeres eran minimizadas, las mujeres eran discriminadas y los griegos daban gracias a sus dioses porque no eran mujeres y a la vez no eran esclavos. Pablo en este pasaje nos viene enseñando que en Cristo el matrimonio sí trasciende, porque en su época, en su contexto, el matrimonio no era significativo para la sociedad de la época, era algo que más bien producía infelicidad, habíamos enseñado anteriormente. Hemos notado que la sumisión, según dice Pablo, es por causa de Cristo, es por amor a Cristo. No es tanto por amor a su esposo, sino que prima el amor a Cristo. Porque el amor a Cristo es absoluto y total, mientras que el amor al esposo por momentos puede convertirse en algo relativo. En ese sentido, la obediencia o la sumisión a Él no es total, sino que enseñábamos que la obediencia o sumisión a su esposo es en todo, pero conforme a su palabra, conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, algo que estuviese fuera o que esté fuera de la palabra, la mujer debe resistir en obedecer a su esposo, porque se trata es de obedecer a Dios. En los versículos que corresponden para hoy, vamos a estudiar hoy Efesios 5, versículos 25 al 27. Y vamos a notar un tema muy importante, y es el rol del esposo. En estos versículos 25 al 27, el tema que presenta el texto es el rol del esposo para la sumisión de la mujer. El rol del esposo para la sumisión de la mujer. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista. Te pedimos, Dios, que por tu Espíritu
tu palabra no solamente sea comprensible, sino que pueda ser aplicada a nuestras vidas. Sé tú nuestro Maestro, enséñanos y permítenos, Dios, en esta mañana ser edificados por tu palabra. Queremos glorificarte a través de la exposición de la misma, porque solamente, Dios, tú eres dueño de toda la gloria y de toda la honra. Oramos, Dios, poniendo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El rol del esposo para la sumisión de la mujer. Cuando hablamos de rol, estamos hablando del papel o función que cada uno de nosotros debe cumplir. En este caso, vamos a mirar, hermanos, el papel, rol o función que como esposos, que como varones, debemos de cumplir para que en ellas haya sumisión. Y básicamente vamos a explicar un rol que marca todos los versículos. Y ese rol está en el versículo 25, cuando dice el texto: maridos, amad a vuestras mujeres. En otras palabras, amad a vuestras esposas. Ese rol es ese: amar a las esposas. Inicialmente, cuando usted observa el texto, el apóstol Pablo coloca un imperativo y dice amad. Seguidamente, ese amarlas está contextualizado dentro de un marco de ciertas palabras claves ahí en el texto. Y dice ahí: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. Es decir, que el amar está enmarcado dentro de un contexto en el cual dice ahí: Cristo amó a la iglesia. Y seguidamente dice: y se entregó. Entonces, el amar hay que irlo entendiendo dentro de ese contexto, dentro de ese marco que expresa el texto. El amar está ubicado o relacionado con la manera como Cristo amó y como Cristo se entregó. Pero seguidamente el texto habla de que Cristo amó y se entregó con un propósito, y ese propósito es santificar la iglesia. Versículo 26. Y dice Pablo: santificar la iglesia. Pero cuando usted lee el versículo 27, esta santificación tuvo un fin o un resultado, y es presentársela a sí mismo. En un contexto donde Pablo habla acerca de una sociedad machista, recordemos que las mujeres debían a sus esposos obediencia ciega. Ellas no tenían derecho ni a opinar. Ellas no podían aportar nada a su esposo. Era una obediencia ciega donde ellas estaban subordinadas a ellos. Y Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso y a la vez a nosotros, nos exhorta a aplicar lo que está enseñando ahí. Nos exhorta a aplicar cómo es que debemos amar a las esposas relacionado con la manera como Cristo amó y se entregó por su iglesia. La verdad, hermanos, es que definir el amor de Cristo teniendo en mente de que Dios es eterno y que nuestras mentes finitas no alcanzarían a describir su amor, nos queda un poco difícil, pensando en la eternidad de Dios
y en la eternidad de su amor como tal, pero tratando de ubicarnos en esas palabras claves que dice ahí Pablo: amó y se entregó. Trataré de mostrar algunos principios que debemos aplicar, no solamente de nosotros hacia ellas, sino que debemos de aplicar en un contexto general de lo que implica el matrimonio como tal. Si nosotros aplicamos algunos principios de lo que significa lo que Cristo hizo en amor, de lo que Cristo hizo en entrega por su iglesia, nuestros matrimonios serán conforme al carácter de su amor. Quiero mencionar básicamente 3 principios que tomé o que pude extraer del texto. Cuando Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lo primero que nos llega a la mente es su sacrificio. Lo primero que nos llega a la mente es la obra de Él en la cruz. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar en la manera como Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces Cristo, al dar su vida por la iglesia, empieza a dar una demostración majestuosa de lo que es su amor por nosotros. Este principio debemos aplicarlo a nuestros matrimonios. Y si nosotros como esposos entregamos nuestras vidas al servicio de ellas, nuestros matrimonios serán saludables. A la vez, ese rol que debemos cumplir en el sentido de dar nuestras vidas en pos de ellas implicará sumisión de parte de nuestras esposas. El pasaje empieza a mostrar que como hombres debemos de ejecutar un rol si queremos esperar de ellas la sumisión que empieza a enseñar en los versículos anteriores. Así que, amados hermanos, es importante recordar que como cabeza, Dios puso al hombre como cabeza en ese orden creado. Miramos lo que Pablo escribe a los Corintios y dice que en ese orden está Dios, luego Cristo, luego el hombre y luego ella. Dentro de ese orden creado, y cuando vamos a Génesis y miramos a Adán y Eva, dentro de ese orden creado, el hombre por Dios fue puesto como cabeza. Pero el ser cabeza implica ejercer un liderazgo en el hogar. Y el ejercer ese liderazgo en el hogar implica que en primera instancia el líder es un siervo. No es un dictador. No es aquel que da órdenes. Es un siervo. Y Cristo mismo nos enseña que Él, como Rey, como Señor del universo, viene a la tierra y se hace siervo. No más, recordemos, cómo lava los pies de sus discípulos. Y también tenemos una parábola en la cual Él dice que el que quiera ser grande entre ellos, sea el más pequeño, sea el más humilde. En otras palabras, sea siervo. Ese rol, hermanos, debemos de cumplirlo. Ese rol debemos desarrollarlo si esperamos sumisión de ellas. Es una responsabilidad que tenemos, pero Pablo está diciendo que no es una opción. Pablo dice de una manera imperativa, es decir, una orden: amad. Amad como Cristo amó. Y estamos viendo en términos generales cómo Cristo amó a su iglesia. En segunda instancia, otro principio que podríamos destacar con respecto a la manera como Cristo amó a su iglesia, podríamos colocar la palabra morir. Morir. Cristo en su ministerio terrenal nos enseña lo que significa dar la vida, y era lo que tratábamos de explicar antes. Pero también notamos que cuando Cristo deja su trono de gloria, cuando Cristo
estaba al lado del Padre y contemplaba la misma gloria que el Padre tenía, y Cristo estaba al lado de él y tenía ese deleite en la presencia del Padre, Cristo, al venir a la tierra, a hacerse como uno de nosotros, él empieza a morir a todo eso. Es más, el venir a hacerse hombre, el encarnarse, es un acto humillante para el Hijo de Dios. El hacerse pecador como uno de nosotros es una bajeza, es un acto de humildad de parte de Cristo. Y todo esto nos enseña que Él estaba en pro de cumplir la voluntad del Padre, y de esa manera Cristo viene descendiendo, pero a la vez viene muriendo a todo eso que tenía. En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que morir. Y es una predicación que sería como solamente para los hombres, pero también por vía de contraste, las hermanas, así como en las predicaciones anteriores, por vía de contraste, cada uno de nosotros irá entendiendo el rol que tenemos. Entonces, nosotros, al igual que Cristo, tenemos que morir. Y en este caso, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Nosotros tenemos que morir a cosas, tenemos que sacrificar muchas cosas, tenemos que renunciar a muchas cosas, y todo eso hizo Cristo. El solo hecho de dejar la gloria que tenía al lado de su Padre le implicó morir, renunciar, sacrificar. Es decir, Él pensó más en nosotros, Él pensó más en su iglesia, Él pensó en la voluntad del Padre. Y si la palabra nos dice, amad a vuestras esposas, nosotros estamos llamados a obedecer su palabra. No importa si nuestra esposa, o no importa si ya hemos envejecido, no importa si estamos alguno de los dos enfermos, no importa si la economía no fluye, no importa lo que sea, Cristo dice, Pablo dice, por iluminación del Santo Espíritu de Dios, amad a vuestras esposas. Ese es nuestro rol, ese es nuestro papel. Y nos dice, así como Cristo lo hizo, ustedes lo deben hacer. Hermanos, no es una opción para nosotros, es un mandato de Dios. Tenemos que amar a nuestras esposas. Y no se puede concebir en la mente de un creyente, de un hombre creyente y también de una mujer creyente, que después de determinado tiempo diga, ya no amo a mi esposo, ya no amo a mi esposa. Y si tú estás en ese problema, si tú estás en ese dilema, tendrás que ir en oración al Señor para que le pidas la capacidad, las fuerzas para amar a tu esposo o para amar a tu esposa. Es un mandamiento, hermanos. Es una orden de nuestro Dios. No es algo opcional. Así las circunstancias nos desmotiven o nos lleven a cambiar por momentos, porque nosotros somos mutables. El Señor dice, amad a vuestras esposas. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos argumentar y decir, ya no amo a mi esposa, ya no amo a mi esposo. Hermanos, se trata de morir. Se trata de morir a nosotros mismos. Y se trata de vivir en pro de ellas, para amarlas, así como Cristo amó a su iglesia. Es decir, así como Cristo nos amó a nosotros. Y en tercera instancia, hermanos, es algo voluntario. Hemos hablado de principios como dar la vida, de principios como morir, para ir entendiendo un poquito de lo que implica o de lo que significa la manera como Cristo amó a su iglesia. Pero también es algo voluntario, porque podemos notar que Cristo, en obediencia al Padre, se entrega por su iglesia.
Y es una actitud de Él, no por imposición, sino que es por sumisión al Padre, pero a la vez es espontánea y voluntaria. De igual manera nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. A amar a nuestras esposas, no por imposición, no porque me vea obligado a sostener mi matrimonio, no porque tengo ya 2, 3 hijos y eso no se puede acabar. No, es un acto voluntario, no es una imposición, es por amor al mismo Cristo, es por amor al Señor, es por sumisión. En cierto sentido, el rol nuestro implica sumisión a ellas. Y no es que menguemos en autoridad, no es que nos rebajemos, sino que también para nosotros hay responsabilidades de parte del Señor. Hermanos, el amar a nuestras esposas debe convertirse para nosotros en algo que nace de un corazón que solamente quiere, desea amar, nunca por lo que puede recibir. A veces nuestro amor se convierte en eso. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Ese es el matrimonio del mundo, ese es el matrimonio mundano, como explicaba en otras enseñanzas, donde las parejas dividen sus gastos. Tú pagas los servicios, yo pago el arriendo, y dividen las cosas, y tú das esto y yo doy esto. Ese es el matrimonio del mundo, ese no es el matrimonio del Señor. Así que, amados hermanos, debe surgir en nuestro corazón solo amar. Y es un amar por obediencia al Señor, y que se convierte en una actitud voluntaria que solo busca que el matrimonio nuestro solo respire un verdadero amor basado en Cristo Jesús. Se ha considerado por momentos, y es como lo común, que las mujeres son las románticas, que las mujeres son las amorosas, son las detallistas, pero cuando se nos dice ahí amar, se está implicando también ese rol para nosotros. No podemos esperar, hermanos, a que ellas sean las detallistas, a que ellas sean las románticas, a que ellas sean las especiales, las amorosas. No. También de igual manera nosotros debemos desarrollar ese rol. Y para ello tenemos que dar, como mirábamos ahora, ese principio de dar nuestras vidas por ellas. Debemos desarrollar ese principio de morir por ellas. ¿Y morir a qué? A nuestro orgullo, que por momentos nos impide amarlas como debe ser. Debemos de morir a ese orgullo, por momentos a ese machismo y cosas similares que nos impiden amarlas como Cristo nos amó. Finalmente, con una actitud voluntaria y no forzada, amaremos como Cristo amó a su iglesia. Continuando con lo que dice el texto, Cristo amó, Cristo se entregó a sí mismo, pero el propósito de esa entrega, de ese amor, según el versículo 26, es para santificarlo. En ese versículo 26 Pablo usa un lenguaje figurado. Pablo, en ese lenguaje figurado, expresa que la iglesia es purificada a través del lavacro en el agua. Pablo habla de esa ceremonia del lavacro en el agua, pero él explica que es por la palabra de Dios. Por lo tanto, usted puede notar que ese lenguaje figurado ahí es una metáfora a la vez. Es una metáfora, y hay un paralelismo con el versículo 27, porque dice que Él, con su amor y con su entrega, pretendió, buscó, la llevó a santificarla, y fue santificada por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa,
como dicen otras versiones, una iglesia radiante, que no tuviese mancha ni arruga, y finalmente, y que fuese santa y sin mancha. Pablo ahí está utilizando una metáfora. En ese lenguaje que él usa, está diciendo en el versículo 26 y versículo 27, que hay un paralelo entre ambos versículos. Esa santificación, esa separación que Cristo hace de la iglesia, tiene un propósito. Y todo ese propósito, todo ese fin, está en el versículo 27. El propósito de Cristo, hermanos, al cumplir el plan perfecto de redención por su iglesia, es decir, dar su vida en rescate por nosotros, significó ir a una cruz y morir allí por nuestros pecados. Todo eso implicó para Cristo. Pero esta obra de Cristo, esta obra de redención de Cristo por su iglesia, según el texto que estamos analizando, tuvo el propósito de santificar la iglesia. Es decir, la manera como Cristo amó, la manera como Cristo se entregó, según el versículo 26, fue para santificarla. Ese fue el propósito de Cristo. Ese es el propósito original de Dios, santificar la iglesia. En otras palabras, la obra de Cristo tiene como propósito separar la iglesia, apartarla para Él. La obra de Cristo en la cruz tuvo ese propósito, separar la iglesia, santificarla para Él, para sí mismo. Entonces, luego Pablo explica que esa santificación, que esa separación se dio a través de un lavamiento, de esa figura que él utiliza en el lavacro del agua. Y recordemos que el agua es símbolo de la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo explica que esa santificación, que esa separación ha sido a través de la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, hay para la iglesia una purificación, porque el texto dice, para santificarla, habiéndola purificado. Cristo la separa, Cristo la aparta para sí mismo, pero la purifica a través de la palabra de Dios. De esta manera, hermanos, la iglesia, al ser separada del mundo por la obra de Cristo en la cruz, ella es limpiada, ella es santificada, ella es purificada de sus pecados. Pero recordemos que la obra de Cristo, y cuando miramos la parte de la soteriología, la parte de la salvación, cuando Cristo separa a su iglesia, cuando Cristo santifica a su iglesia, cuando cada uno de nosotros hemos sido llamados a salvación, en primera instancia somos santos por posición. Es decir, a través de la obra de Cristo, a través de esa obra majestuosa de Él en la cruz, la iglesia es santa. Posicionalmente en Cristo todos somos santos. Pero la iglesia va recibiendo purificación. La iglesia va recibiendo santificación, y de eso es lo que habla Pablo ahí. Ella viene siendo purificada a través, como dice el texto ahí, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, a medida que la palabra de Dios es aplicada por la obra del Espíritu Santo en cada creyente, empezamos a recibir santificación. Entonces, inicialmente, cuando se operó la salvación, fuimos santos y somos santos. Pero a medida que estamos creciendo, que vamos siendo edificados, que vamos madurando, por la obra del Espíritu Santo, de aplicar la palabra a cada creyente, empezamos a experimentar santificación.
Eso es lo que se llama entonces santificación progresiva. La inicial es posicionar en Cristo, y a medida que somos más santos, experimentamos una santificación progresiva. Pero dice el texto, hermanos, que versículo 27, noten lo que dice: a fin de presentársela a sí mismo. El Señor Jesucristo, en un tiempo escatológico, implicando su segunda venida, dice que Él mismo se presentará a sí mismo a su iglesia. Él dice que Él mismo se presentará a sí mismo a su iglesia, que Él lo va a hacer. Pero noten ustedes, hermanos, que ahí empezamos a entender el amor de Cristo. Él dice que Él amó, que Él se entregó, y Él nos amó y se entregó para inicialmente separarnos, para inicialmente apartar su iglesia del mundo y del pecado. Y lo hizo para luego, para santificarla, para luego irla purificando a través de la palabra. Y cuando Cristo ya ha efectuado esa obra y la está efectuando, Él inicialmente nos salva, pero Él sigue trabajando en nuestras vidas. Y Él está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a un punto tal de que seamos lo que dice el versículo 27. Recordemos que la palabra de Dios dice que allá no entrará cosa inmunda. Y mire la obra de Cristo en nosotros. Cristo dice que Él va a llevar, que Él mismo va a llevar a Él, hacia Él, a su presencia, va a llevar una iglesia gloriosa. Es decir, radiante, sin mancha. Cuando dice sin mancha, es una iglesia libre de impurezas. Está hablando de una iglesia sin ningún vicio, sin ninguna contaminación. Cuando dice sin arruga, Él está hablando. Ustedes saben que para definir esa palabra debemos de pensar que la arruga denota que la piel se ha plegado al hueso. Cuando la piel se ha plegado al hueso, hablamos de arruga, y eso denota otras palabras como son vejez o ancianidad. Por lo tanto, cuando Pablo dice que la iglesia no tendrá arruga, está hablando de que la iglesia será una iglesia jovial, que la iglesia será una iglesia joven, que será una iglesia poderosa, que será una iglesia vigorosa en todo sentido de la palabra. Por eso dice Pablo, ni arruga, contrastando la arruga con la ancianidad, con la vejez, para mostrarnos lo que será la iglesia para Él, pero porque Él mismo lo está obrando. Y termina diciendo, santa y sin mancha. Es decir, que sobre su iglesia no habrá censura, nada que la avergüence, no habrá ni infamia sobre su misma iglesia. Así que, amados, noten por favor la obra de Cristo. Ahí estamos entendiendo por qué Cristo nos amó y a la vez se entregó. Nos amó y se entregó por nosotros en primera instancia para santificarnos o separarnos o apartarnos. Luego dice que habiéndola purificado, y sigue purificando su iglesia, Él sigue santificando su iglesia. ¿Para qué? Para que sea gloriosa, para que sea sin mancha, para que sea sin arruga y para que sea santa y sin mancha. En conclusión, hermanos, teniendo claro esto, el amar a nuestras esposas también implica ejercer un rol de sacerdote. El amar a nuestras esposas va a implicar eso para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo, Pablo nos muestra la obra de Cristo. ¿Cómo es que Él amó y se entregó? Y ese amor y esa entrega fue para esto. Entonces, como
en ese contexto, en ese paralelo de lo que es el amor de Cristo por su iglesia y el paralelo de lo que es el matrimonio y a la vez el amor nuestro por las esposas, mire lo que tenemos que hacer. Como sacerdotes, tenemos que estar al cuidado de ellas. ¿En qué aspecto? Cristo está santificando su iglesia. El esposo debe procurar la santificación de ella. El hombre cristiano debe ser sacerdote en su hogar, debe ser sacerdote para su esposa y debe procurar la santificación de ella y su hogar, enseñando, pero a la vez viviendo la palabra de Dios. Es notable, hermanos, que nosotros nos saltamos 3 principios que enseña Esdras 7:10. En Esdras 7:10 dice la palabra que Esdras preparó su corazón para inquirir en la palabra, luego para cumplirla y luego para enseñarla. Pero el común denominador de la gran mayoría de nosotros es que inquirimos la palabra, es decir, estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra, pero el segundo paso, que es cumplirla u obedecerla, la gran mayoría de nosotros lo salta y somos expertos en enseñar la palabra. Y somos buenos en enseñar la palabra, y somos buenos en decirle al hermano o al inconverso, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, y le predicamos a todo mundo, pero no hacemos el segundo paso que enseña Esdras. Esdras dice que él estudió la palabra, que él la escudriñó, luego la obedeció y luego la enseñó. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es estudiarla muy bien y luego enseñarla. El sacerdote, el varón de Dios, ese sacerdote del hogar, debe vivir la palabra. Esto no se trata de saber mucho. A veces el conocimiento, la sabiduría ilustra nuestra mente, pero nos aleja de la obediencia a él. Es preferible ser más bien torpe, no conocer mucho, pero vivir la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, ese rol lo debemos desarrollar. El varón debe ser ese guía espiritual que llevará a su esposa e hijos a caminar con el Señor. Así como Cristo está santificando, también vemos que Cristo está perfeccionando su iglesia, porque a medida que vamos en un crecimiento de santidad, Cristo nos está perfeccionando. Por lo tanto, es responsabilidad del esposo también llevar a su esposa a su hogar en ese camino de perfección, de madurez a Cristo. Todo esto, hermanos, lo debemos hacer si deseamos, si aspiramos a que ellas sean sumisas u obedientes a nosotros. Hay que empezar siendo modelo. Debemos ser ejemplo para ellas, y de esa manera ellas van a crecer. De esa manera ellas se van a edificar, porque en estos versículos que analizamos de la obra de Cristo, la obra de Cristo tuvo ese propósito: santificarnos, llevarnos a una separación del pecado, llevarnos a una perfección, madurez. Y es lo que debe hacer el esposo para con su esposa. Santificación implica separación. Y esto hizo Cristo con nosotros. Y al llegar al matrimonio, observe lo siguiente, hermanos. ¿Qué es lo que pasa al llegar al matrimonio? Y eso es lo que está enseñando el texto. Al llegar al matrimonio, nuestras esposas son separadas para nosotros. Nuestras esposas son separadas por Dios para nosotros. Pero ellas son separadas ¿para qué?
para que cumplamos lo mismo que Cristo hizo con su iglesia, para que ejercitemos, para que desarrollemos ese rol que Cristo nos muestra y que Él a la vez hizo con su iglesia. Así que, amados hermanos, ellas deben de recibir un cuidado especial en el cual puedan ser edificadas para que ellas cumplan los propósitos de Dios. No se trata solamente de un camino a la felicidad. Ese es el matrimonio del mundo. Se casan para ser felices. Y eso no es lo que está enseñando al menos este texto. De eso no está hablando este pasaje o estos versículos en mención. Se trata de aplicar a nuestros matrimonios la obra de Cristo por su iglesia. Es la obra de Cristo. Ellas no pueden ser vistas solamente como las que cocinan, planchan, lavan, como aquellas que están para suplir simplemente nuestras necesidades, sino algo más importante, hermanos. Ellas deben ser vistas o tenidas como nuestros tesoros. Usted sabe que un tesoro es algo de mucho valor. Ellas nos ayudan, o como dice la misma Escritura, es esa correspondencia mutua, es ese complemento para el hombre, y a través de ellas Dios las puso para que juntos alcancemos nuestras metas, propósitos o ideales. Entonces, si ellas son un tesoro de Dios para nosotros, debemos cuidarlas, debemos limpiarlas como se limpia ese metal precioso, para que ellas brillen más para la gloria de Dios y a la vez sean honra para nosotros. Pablo nos muestra el amor de Cristo por su iglesia. Y es algo majestuoso. Y se sale de mi mente. Se sale de nuestras mentes. Pero sí podemos aplicar mucho de esto. Podemos traer muchos principios del amor de Cristo por su iglesia para aplicarlos a nuestros matrimonios. Y considero, hermanos, que Cristo debe ser el centro de nuestros matrimonios. Él debe ser el centro. Si queremos que nuestros matrimonios funcionen, que Él sea el centro. Si en mí Cristo reina, mora, podré desarrollar mi rol. Si en usted, mujer, Cristo reina, mora, usted podrá hacer el papel que Dios le ha mandado a hacer. Pero si Cristo no está gobernando nuestro corazón, nuestros matrimonios serán conforme a como nosotros queremos o como el mismo mundo enseña. Usted sabe, hermano, que si nuestras esposas las tomamos, las miramos, como dije ahora, como algo precioso, como un tesoro, estamos llamados a ayudarlas a brillar y a la vez estamos llamados a presentarlas sin sus imperfecciones. Pero usted diría, eso sería alcahuetería, ¿cómo así? No, hermanos. Si usted nota el texto, usted y yo siendo viles pecadores, Cristo se entregó, dice el texto. El texto dice que Cristo nos amó y nos amó y se entregó para santificarnos, es decir, para separarnos. Y más sin embargo, Cristo sigue obrando un proceso de santificación en nuestras vidas a través de su palabra. Entonces Cristo, a pesar de nuestra imperfección, sigue trabajando en nuestras vidas. A pesar de nuestra imperfección, dice, los traeré perfectos algún día a mi presencia.
Cuando yo cumpla en ustedes lo que he de hacer, los traeré a mí mismo. Por eso Pablo a los Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está haciendo Cristo. Eso debe hacer el esposo, ir perfeccionando a su esposa. Cristo no está atacando la imperfección nuestra. Cristo está diciendo que nos está perfeccionando. Dice que nos está purificando, que nos está santificando. Así que, amados, a manera de aplicación, evitemos presentar. Hay esposos que en público ponen por el suelo a sus esposas, o viceversa, esposas que ponen por el suelo a sus esposos, o esposas que en público le quitan la autoridad a él y lo hacen ver como un hombre sin pantalones, sin la correa bien puesta. Evitemos hacer este tipo de cosas haciendo uso del rol que nos corresponde, desempeñando la función que Dios nos ha dado a cada uno. Y yo creo que la mejor manera es presentar de mi esposa o de él sus virtudes, y quizás en privado tratar lo que hay que corregir. Y vamos aplicando para ir finalizando. Amar a nuestras esposas debe ser como el amor de Cristo por su iglesia. Por lo tanto, podemos notar que se implica una entrega total, sin reservas, hasta el punto de que Él dio su vida por nosotros. Entonces, si Él dio su vida por nosotros, me surge una pregunta. ¿Qué tanto estamos entregando de nuestras vidas hacia ellas para que ellas sean sumisas o obedientes, en respuesta a ese amor que le manifestamos? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué tanto estamos entregando? Porque recuerde que Pablo está atacando la cultura grecorromana. Ellas debían obedecer ciegamente. No podían preguntar, pero Pablo está mostrándonos acá que en los versículos anteriores notamos por qué ellas se deben de sujetar, pero aquí Pablo nos dice nosotros qué tenemos que hacer. Y esa responsabilidad, esa obligación que tenemos, esos roles que estamos llamados a cumplir, también van a provocar que ellas sean sujetas. Así que, amado hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué está entregando? ¿Usted qué está dando? ¿O usted se ha dedicado solamente a dar órdenes? ¿O usted cree que cumple con las obligaciones materiales? No, es mucho más, y sobre todo ahí es algo netamente espiritual. Es edificarla, es guiarla, es llevarla, es conducirla en Cristo, es perfeccionarla. También, amar a nuestras esposas implica romper con el contexto de la época. Los grecorromanos eran machistas, las discriminaban, las minimizaban. Es decir, ellas no tenían un lugar en la sociedad, no tenían lugar en el matrimonio, simplemente a tener hijos. Y todos los que viniesen. La pregunta que tengo a esta aplicación es: si ellas no tenían un lugar, un espacio, ¿qué lugar tiene ella en tu vida? ¿Qué lugar tiene ella en tu hogar? Sabemos por la Escritura que cuando dice la Biblia que el esposo es cabeza, es una referencia a que el hombre es el rey.
Pero hermanos, yo creo, y fue la nota que puse cuando estudiaba este pasaje, que si yo soy el rey, ella debe ser mi reina. Entonces, de verdad, estamos aplicando eso a nuestras vidas. Ella es tu reina, y cuando decimos que ella es mi reina, es porque yo la mimo, es porque yo la trato como debe ser, es porque yo la respeto, es porque yo le quiero dar la posición que se merece. Yo la quiero hacer digna de muchas cosas más. Yo la quiero elevar a ella, en todo sentido de la palabra, en la vida espiritual, material, en la intimidad nuestra. Yo la quiero hacer a ella una reina. Otra aplicación es que amar a nuestras esposas incluye mucho más que sentimientos, mucho más que emociones. No es algo erótico solamente. Usted ve los matrimonios actuales, como expliqué en una exposición pasada, muchos llegan al matrimonio, ¿por qué? Porque se gustaron, vieron su físico y se gustaron. Es alto, es delgada, es blanca, ojos así, etcétera, etcétera, y llegan al matrimonio por eso. Hermanos, esto no es de sentimientos solamente, no es solamente de emociones, y sobre todo teniendo en cuenta, como dije ahora, de que ellas son cambiantes. Nosotros somos volubles, nosotros por momentos, hoy estamos contentos, mañana no, hoy queremos congregarnos, mañana no, hoy queremos servir al Señor, mañana no, hoy la amamos, mañana no. Así son los matrimonios por momentos. Me hizo esto, dejo de quererlo o dejo de quererla. Las circunstancias nos llevan a tomar determinaciones como estas, a ser cambiantes. Por lo tanto, hermanos, si pretendemos amar a nuestras esposas, aparte de emociones y sentimientos, se hace necesario poner toda nuestra alma, toda nuestra mente, si queremos amarlas, si pretendemos amarlas. Porque si va a ser algo emocional, ese amor va a ser temporal o pasajero. Es más, dije ahora nos envejecemos. ¿Cuántos de nosotros no nos casamos con nuestras esposas cuando eran sardinas? Y con el transcurrir del tiempo vamos envejeciendo juntos. Y ya ellas o nosotros no tendremos el mismo físico. Por lo tanto, hermanos, hay que poner a Cristo por delante si queremos amar como debe ser. Amar a nuestras esposas implica amar a Cristo. Si estamos fallando, si no estamos amando correctamente a nuestras esposas, entonces debemos revisar cómo está nuestra relación con Cristo, cómo está nuestra comunión con Cristo. Si usted no está amando correctamente como Dios lo pide, hay que examinar nuestras vidas, hay que examinar nuestro corazón. Porque quizás la relación o comunión con el Señor no es la mejor. Amar a nuestras esposas así como Cristo nos ama, provocará, hermanos, que ellas nos amen y a la vez sean sumisas. Y quiero concluir lo que en sí enseñan estos versículos. Todo lo otro puede tomarse como un panorama general, pero aquí voy a concluir. Usted puede notar que Pablo está presentando la obra de Cristo en la cruz, y es una obra de Cristo en la cruz por su iglesia, en este caso por nosotros. Pero Pablo nos revela que a través de esa obra de Cristo en la cruz, la cual es la iglesia,
Pablo muestra que la iglesia es amada, pero a la vez la iglesia es salvada, porque está diciendo que Él muere por ella, que Él se entrega por ella para santificarla. Es decir, la iglesia como tal es salvada. Pero también en ese acto de salvación de Cristo por su iglesia, dice Pablo, la iglesia es preservada. ¿Por qué? Porque muestra que Él la sigue purificando, que Él la sigue santificando en su palabra. Y recordemos que en el versículo 23 habla de que Él es su Salvador, término que implica que no solamente la salvó, sino que la sigue preservando. Y cuando miramos los versículos 29, dice que porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Cristo preserva, sigue cuidando, sigue sustentando a su iglesia. Entonces, en esa obra de salvación, Cristo nos está preservando. ¿Y nos está preservando para qué? Para llevarnos a Él en ese día final. Cristo nos está cuidando y a la vez Él está haciendo esa obra en nuestros matrimonios, hermanos, que es lo más glorioso dentro de este contexto de cómo debemos amarlas. Así que, amados, en esta analogía, Él está preparando a su iglesia para presentársela a Él mismo de una manera gloriosa, de una manera en que seamos una iglesia santa, sin mancha, sin ninguna contaminación. Pablo aquí enseña una analogía entre el matrimonio y la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y en la analogía del matrimonio, Cristo es ¿quién? El novio. Nosotros, la iglesia, somos la novia. Y Cristo está preparando su iglesia, según ese texto, Cristo está preparando su iglesia para llevarla pura, santa a Él, para hacerla su esposa. Tremendas palabras hay ahí. Un contenido teológico hermoso. Cristo está llevándonos a nosotros en santidad, en pureza, en perfección, para ese encuentro final en el cual pasaremos de iglesia novia a iglesia esposa. Ahí vemos, hermanos, cómo se muestra en cierto sentido también el noviazgo del contexto de la época. El noviazgo y las bodas de la antigüedad, donde los padres pagaban un dote por la novia. Cuando dice Pablo que él amó y se entregó por su iglesia, también notamos esa relación con la parte del noviazgo y matrimonio de la cultura judía. El padre pagaba una dote para tener acceso a la novia para su hijo. Cristo pagó con su sangre por nosotros. Él pagó la dote, y Pablo está mostrando eso de una manera muy especial en este texto. Cristo paga la dote, y de esa manera, en un futuro, seremos la esposa de Cristo. Fuimos comprados para ser su esposa. En este momento, entonces, estamos en un tiempo de espera. Así como al novio le tocaba esperar en ese contexto de los judíos. Ellos tenían un tiempo de preparación y se hacía el compromiso, y el compromiso ya denotaba el matrimonio, pero había un tiempo de espera. Nosotros estamos así. Estamos en un tiempo de espera. Estamos mirando a un futuro escatológico. Estamos mirando a ese día
en su segunda venida para ese encuentro con Él. Pero hermanos, la Biblia enseña que mientras tenemos ese encuentro con Él, la novia, así como en la cultura judía, la novia se ataviaba del mejor vestido. La iglesia de Cristo debe estar ataviada de un vestido, como dice la misma escritura, de lino fino. Pero lo más hermoso es que Él está preparando su iglesia. ¿Qué quiero decir finalmente? Concluyo con esta frase. En ese sentido, hermanos, teniendo claro o un poco claro ese contenido teológico de esos versículos, en este sentido debemos santificar nuestros matrimonios. Esos versículos enseñan santidad, pura santidad. Santifiquemos nuestros matrimonios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Amando a nuestras esposas. Porque esto es comparado de una manera especial con el amor de Cristo por su iglesia. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por bendecirnos, por enseñarnos, por edificarnos. Que nuestros matrimonios, Señor, reflejen el amor de Cristo por su iglesia. Que nuestros matrimonios, Señor, reflejen la manera por la cual Cristo se entregó por su iglesia. Y lo hiciste, Señor, para santificarla. Y permite, Dios, que nuestros matrimonios sean santos. Que como hombres amemos a nuestras esposas buscando santificación en nuestros matrimonios. Y que las mujeres también comprendan que estamos llamados juntos, porque somos una sola carne. Estamos llamados a juntos edificar nuestras vidas, a crecer juntos en Cristo. Y para las hermanas que tienen esposos inconversos, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 14, que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Con estas palabras quiero alentar a todas aquellas o aquellos que tienen esposas o esposos no creyentes. Y para todos aquellos que tenemos esposas y esposos creyentes, es un llamado a edificar nuestros matrimonios en ese amor de Cristo por su iglesia. Es algo profundo, es algo muy amplio, pero espero, Señor, que estos principios y a la vez aplicaciones que hemos compartido sean de edificación para tu iglesia y que nuestros matrimonios sean conforme a tu carácter, a tu voluntad, Señor. A nosotros como hombres, ayúdanos a amar a nuestras esposas y que a cada uno de nosotros pueda cumplir el rol al cual tú nos has llamado. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.